Estén siempre alegres, estén siempre alegres. ¿Qué estamos haciendo por nuestros hijos? Es el tema que te traigo hoy en este segmento de charlas de familia. Recurrentemente nos hemos dado cuenta cuando estamos en la consulta que como padres de familia estamos muy preocupados por varios temas en la educación de nuestros hijos. Que si al nivel académico, que si estudiar lenguas, que si practiquen algún deporte, enseñarlos a socializar, y estas cosas son muy importantes, pero el tema que te traigo el día de hoy es precisamente un trabajo preventivo, pero sobre todo un trabajo en donde su identidad y sobre todo su seguridad como personas depende completamente de ti. Cuando nosotros hablamos de qué estamos haciendo por nuestros hijos, pues te quiero recomendar este maravilloso documento que es el Catecismo de la Iglesia Católica, en donde encontrarás precisamente la importancia de la familia y sobre todo qué debemos de hacer como padres, y es precisamente lo que Dios necesita para seguir construyendo el reino de los cielos aquí en la tierra. Hay que estar educando hijos para el mundo o hijos para el mundo, pero con la visión en el cielo. Y esta es la propuesta que hoy te traigo. Quisiera compartirte, y lo voy a leer, este numeral del Catecismo de la Iglesia Católica en el capítulo 2, donde se nos habla de amar al prójimo. Recordemos que este documento, dentro de toda la información que tiene, nos viene explicando los 10 mandamientos, y el amor al prójimo debe de empezar a practicarse dentro de la familia. Este numeral, el 2214, nos habla de los deberes de los padres de familia y dice en cuanto a los deberes de los hijos: la paternidad divina es la fuente de la paternidad humana. Vamos poniendo atención desde el principio. Es el fundamento debido hacia los padres. El respeto de los hijos menores o mayores de edad hacia su padre y hacia su madre dan exactamente que se nutre el afecto natural que se debe de corresponder hacia el mundo, hacia los demás. Y sobre todo, recordemos que esto viene de un precepto divino. Cuando Dios nos regala la paternidad o la maternidad, debemos de comprender que el amor que se experimenta con Él debe de vivirse dentro de la familia. Y este amor da 3 frutos muy importantes. Fíjate bien, primero, estar a la altura del mundo como un hijo de Dios. Tú estás criando a tus hijos con la altura del mundo, pero con la característica de los hijos de Dios. La identidad es una de las cosas más importantes que nosotros tenemos que aprender y llevar con ellos en cuanto a la educación. Cuando yo tengo una identidad, entonces me comporto, hablo, pienso y actúo en el mundo de acuerdo a la identidad que tengo como hijo de Dios. También recordar que la identidad me da amor hacia la vida, amor hacia el servicio, amor hacia el trabajo, pero sobre todo hacia la familia. Cuando nosotros nos preocupamos por educar hijos dependiendo el mundo, pues hay cosas que no vamos a cuidar. Pero si nosotros vamos educando a nuestros hijos de acuerdo al plan de Dios, entonces su identidad deberá ser algo que deberás trabajar todos los días. ¿Cómo se trabaja la identidad de hijo de Dios? Estudiando Sagradas Escrituras, acudiendo a la misa los domingos o todos los días que puedas, y evidentemente acudir a la gracia mediante los sacramentos como la confesión y la Eucaristía. Es muy común que nuestros hijos a cierta edad hagan cuestionamientos, te interroguen respecto de la fe, y es importante que tú dentro de tu formación te formes para poder responder estas preguntas. Si hay vacíos en tu identidad y en tu educación, evidentemente no podrás trasladarla hacia tus hijos. Tenemos una gran problemática de nuestros jóvenes, de nuestros adolescentes, de nuestros niños, de miedo, de ansiedad, de inseguridad. ¿Y sabes por qué es? Porque has dejado de trabajar en la identidad como hijo de Dios. ¿Qué estás haciendo por tus hijos? Pues trabajar y trabajar respecto de esta identidad. Esto es algo que no puedes olvidar. También este catecismo nos habla de que debemos enseñarles a nuestros hijos a crecer en estatura, así como cuidas su cuerpo, su alimentación, sus horas de sueño, vigilas toda la información que llega hacia su cabeza, pues es importante que también cuides la sabiduría que tus hijos empiecen a hacer. Fíjate que cuando hablamos de sabiduría, evidentemente hablamos de la palabra de Dios. La palabra de Dios nos da precisamente respuestas de cómo actuar en todos los momentos de nuestra vida. Y educar a nuestros hijos en sabiduría es educarlos en el conocimiento de Dios. Nadie ama lo que no conoce,
Y nuestros jóvenes tienen una fractura de fe porque no conocen precisamente quién es Dios y sobre todo quién debe de representar a Dios en su vida. Cuando hablamos de educar a nuestros hijos en sabiduría, debemos entender inmediatamente que debemos acercarlos a la iglesia, a los sacramentos, pero sobre todo al conocimiento de ese Dios que nos ha amado siempre. Hemos escuchado muchas veces que Dios nos ama desde el seno de nuestra madre, pero ¿por qué en nuestros primeros años de vida, en la adolescencia, esto se nos olvida? Porque lo hemos dejado de referir en nuestros comentarios. Dios no solamente te conoce y te ama por tus actos, sino por las intenciones de tu corazón. Imagínate un joven que se sepa amado por todo lo que experimenta de amor dentro de su corazón. Ojalá y que tú empieces a notar por ahí que debemos educar a nuestros hijos en la sabiduría, para poder hacer ciudadanos del cielo aquí en la tierra. Y por último, en la gracia. Otra cuestión importantísima cuando se habla de la educación de nuestros hijos. Hay que ayudarles y enseñarles a acudir a la gracia. ¿Y cómo se acude a la gracia? Pues estando en presencia precisamente de Dios nuestro Señor por medio de los sacramentos. Pero importante, tu congruencia, tu testimonio, porque entonces ellos así cuestionarán menos y no solamente estarán observando las cosas malas que podemos hacer como padres de familia, sino también las cosas buenas de la vida, nuestros actuares, nuestras acciones, cómo hablamos y cómo vivimos nuestra fe. Hoy hay crisis de fe en los jóvenes. Mira, esto ha existido siempre, pero es maravilloso cuando vemos jóvenes que sin instrucción de sus padres acuden a la gracia porque aman a Dios y necesitan su vida en Dios. Este documento es un documento extraordinario que nosotros debemos de tener en casa y sobre todo hojearlo para tener las respuestas de acuerdo a la educación. ¿Qué estás haciendo por tus hijos? Seguramente estás haciendo todo, lo mejor. Todo aquello que quieres para tus hijos siempre va en el bien, siempre va en la bondad. Pero si nosotros no hacemos por nuestros hijos el acercarlos a Dios, a la vida sacramental y sobre todo a que tengan en su corazón el amor de Dios, entonces estamos dejando de hacer lo más importante. ¿Quieres prevenir todo lo que estamos viendo en el mundo? Enseña a tus hijos a amar a Dios. Vive de acuerdo a su evangelio, pero sobre todo, da un testimonio contundente del amor de Dios. Cuando nosotros experimentamos el amor de Dios, entonces somos capaces de ser ciudadanos para el mundo. Recuerda algo importante, la familia es la escuela de la fe, pero también en la familia se viven las primeras experiencias del amor.